Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Valles y este es El Meollo del Asunto en Radio Mexicana 1300 de la AM. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarle en este inicio de semana. La inseguridad costó a los chihuahuenses 6,409.9 millones de pesos por las pérdidas que provocaron los delitos que sufrieron en sus hogares, así como por el gasto que hicieron para autoprotegerse, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública en VIPE del año pasado. En los primeros 4 días de este mes de julio, se habían registrado ya en la ciudad 18 homicidios dolosos, entre los que se incluye una masacre ocurrida el fin de semana. Junio pasado, amigos, cerró con 121 ejecutados. Mes tras mes la cifra de muertes ha sido la siguiente: enero 99, febrero 112, marzo 122, abril 126, mayo 143, esto de acuerdo a notas de la misma autoridad. Al día de hoy totalizan 741 personas ejecutadas, tan solo en Ciudad Juárez. Y esa no es toda la estadística de la violencia que sufrimos, no, ya que la violencia es el total de la suma de todos los actos o hechos que violan la ley, hasta cuando se pasa uno la luz roja. Eso es lo que va desgarrando el tejido social hasta que lo rompe. Igual se rompen los tabús, que es precisamente el tejido social. Un tabú es la prohibición de comer o tocar algún objeto impuesta por algunas religiones polinésicas. Un tabú también es la prohibición de hacer o decir algo determinado impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico. Respetar un tabú, bueno, pues eso se ha roto, y cuando algo se rompe ya no sirve. Y nos ufanamos de eso, pero cuando ya no sirve, debe de ser reparado o repuesto. De no hacerlo, entonces está a merced de lo que el tabú evitaba al detener lo que detenía. De acuerdo a un estudio realizado por el Laboratorio de Políticas Públicas llamado ETOS, México incrementó en los últimos años su gasto de seguridad pública en un 60% al menos, pero no obstante estos miles de millones de pesos destinados a resolver el problema, el país sigue siendo uno de los más violentos del mundo, así cita ETOS. El gasto ha crecido y la violencia de la misma forma, y aumentó de manera exponencial. Tal pareciera que a mayor gasto, mayor violencia. Los gobiernos de todos los niveles, las autoridades de seguridad pública e instituciones de todo tipo no saben cómo detener, combatir o evitar la violencia respectivamente. Los años negros o rojos que vivimos en Ciudad Juárez 2009-2011 nos pusieron como el país de mayores índices de violencia en el mundo, siendo Ciudad Juárez y Tijuana las ciudades de mayor criminalidad. Los reportes marcaban que las variables para tales incrementos de violencia no estaban en la economía, como aseguraban algunas autoridades del país en ese tiempo. Bueno, hoy aseguran que tampoco se debe a la pandemia y a la medida de quedarse en casa. Sin embargo, entre enero y mayo pasados, delitos como el feminicidio, la trata de violencia familiar, la violencia de género y la violación registraron su mayor incidencia en los últimos 5 años, con incrementos entre el 7 y hasta el 48% respecto al mismo periodo del año 2020. Esto le comuniqué la semana anterior. Además hay otros delitos como el homicidio doloso, la extorsión y la corrupción de menores contra mujeres que han alcanzado en este 2021 niveles prácticamente iguales a los máximos registrados en los años recientes, de acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, del gobierno federal. Sobre la violencia familiar, en mayo pasado México registró su cifra máxima de este delito para solo un mes, con 23.898 casos. Amigos, cabezas llenas y corazones vacíos producen violencia. Los gobiernos de todos los niveles, las autoridades de seguridad pública e instituciones de todo tipo no saben cómo detener o combatir la violencia, como les dije. Hablan de reconstruir el tejido social y tienen 30 años reparándolo, y la violencia no solo sigue, sino que cada mes y cada año aumenta. Estoy seguro que las autoridades desconocen las causas reales o que no otorgan la importancia que en verdad tienen factores que la evitan, como la familia en todas sus manifestaciones actuales, los principios y valores, el matrimonio,
y tampoco toman en cuenta los antivalores o el contraejemplo como el que otorga el divorcio, el aborto y el consumo de drogas ilegales, las que se empeñan en legalizar. Y muchas otras cosas. Los jóvenes, las personas cargan un dolor interno que les presiona, entonces se descargan con la violencia, con el sexo, las drogas, la promiscuidad, lo que va logrando que sus defensas naturales, sus tabús, su moral, su ética desaparezcan por completo, al grado de convertirles en hordas salvajes que roban, destruyen, hieren y matan. La expresión de la maldad que ha anidado en sus corazones y en su mente ahora se expresa. Violencia, odio, ira sin control son tres palabras que provocan los hechos violentos y crímenes que vemos a diario en las calles de México. Son productos directos de la inhibición, la frustración que viven que les lleva a la violencia. Los antecedentes para la violencia, por inverosímiles que parezcan, son libertad de hablar, liberación y libertad de decisión. Temas que podré extender en futuros comentarios. Basta decir hoy que la libertad que tenemos no garantiza que podamos disfrutar el goce de nuestros derechos y las libertades son llevadas al extremo y sabemos que todo exceso es peligroso. Se critica las buenas costumbres o mores que son las que mantienen el tejido social fuerte y la concordia entre las personas. De la violencia, amigos, de la violencia nadie está a salvo. Los políticos y los jefes de la policía hablan mucho de planes y acciones contra la violencia, pero nada sucede que le controle, sino todo lo contrario, y ahí el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles, le agradezco mucho la atención a mi comentario y lo espero mañana aquí en Radio Mexicana.